Buenas tardes, vamos a compartir lo que es derecho constitucional. En el derecho constitucional vamos a encontrar las bases y la organización de la vida pública, los derechos y los deberes de los gobernantes y de los gobernados. En el derecho constitucional regula dos aspectos, derechos del hombre y la organización de un Estado. Este derecho constitucional tiene antecedentes históricos. No vino alguien y lo dijo y lo plasmó y lo dijo aquí está, este es el derecho constitucional, no, sino que tiene antecedentes históricos, se ha desarrollado, ha estado evolucionando conforme ha pasado el tiempo. Ha evolucionado conforme las necesidades y cambios de una sociedad. Y lo más importante que esas formas de pensar se ha plasmado en un documento, que es la consolidación de un proceso. Por ejemplo, aquí en nuestro México se consolida con nuestra Constitución, que esa Constitución ha tenido un proceso, ha tenido cambios en cuestión de leyes y normas para regular nuestro entorno. El derecho constitucional nos dice que sus bases de organización de una vida pública tiene bases y se organiza en cuestión de la vida pública. Un ejemplo o lo que entendemos cómo los poderes se dividen, o hay niveles, no que se dividan, sino que hay niveles de poder. Tenemos a nivel federal, como el derecho, como está el poder a nivel federal, a nivel estatal, y a nivel municipal. Vemos los tres niveles, cómo se plasma, cómo se organiza, cómo está organizado. Dentro de los derechos y deberes de los gobernantes, como ya hablamos de la Constitución, ellos no se rigen solos, no se mandan solos, ellos tienen que acatarse como servidores públicos dentro de la Constitución, de las leyes que nos gobiernan. Y como gobernados tenemos también nuestros derechos y deberes. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a voto para poner a esos gobernantes que están gobernando, digamos, ahorita. Podemos ahorita ya con las formas o las políticas o nuestro derecho constitucional que tenemos gobernados, también hay herramientas para poder quitar a un gobernante o un mal servidor. Bueno, esos son ejemplos dentro del derecho constitucional, cómo se regula, cómo hay equidad, cómo el poder está distribuido, no solamente está hacia un lado, hacia el gobernante o al gobernado. Nos dice que también dentro de nuestros derechos y deberes de gobernados y gobernantes hay medios de control. El derecho constitucional tiene medios de control. Voy a nombrar unos medios de control, que es la controversia constitucional, está la acción de constitucionalidad, está el amparo. Dentro del amparo está el amparo directo en revisión, está la declaratoria general de inconstitucionalidad, están las denuncias de contradicción de tesis, constitucionalidad en materia de consulta popular. Esta última ya ha sonado más, ya el año pasado ya hubo por ahí una consulta a nivel popular, y el gobierno ya ha consultado a la gente, ha querido empoderar un poquito a la población en cuestión de consulta popular. Entonces es un claro ejemplo de cómo regular el poder dentro de gobernantes y gobernados. Es lo que nos comparte lo que es el derecho constitucional. Regula los dos aspectos, derechos del hombre y organización del Estado. En cuestión del Estado también vamos a compartir el Estado. ¿Qué es el Estado? Es una forma de organización política de un grupo de individuos. El Estado tiene una personalidad propia. Dentro de la obra de Norberto Bobbio, ahí nos comparte, nos platica, ¿no?, en su escrito, en su obra, y comparte cómo diferentes pensadores a través del tiempo han aportado hacia esta idea de que es el Estado. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, está Maquiavelo y está Thomas Hobbes. Norberto Bobbio, en sus formas, describe las formas de pensar de ellos, y hay más, pero
Ahorita, por ejemplo, voy a comentar de unos dos de ellos. Cómo a través de la historia se ha formado el Estado. Maquiavelo comparte en la obra del Príncipe. Allí a grandes rasgos son, sacó tres ideas. Allí él comparte de cómo mantener el poder. Comparte también la virtud de la audacia, la astucia que él tiene o comparte cómo es astuto Maquiavelo dentro de su vida y cómo le da ideas al príncipe dentro de esta obra. Bueno, cómo mantener el poder, la virtud de la audacia y su visión y la visión de tenía cómo formar un estado, cómo aconseja al príncipe de mantener el poder dentro de su gobierno. Eso es lo que nos comparte este pensador. También para poder entender el estado, aparte de Maquiavelo, tenemos a Thomas Hobbes, que resalta mucho en su obra, la obra de Leviatán. Cuando investigué la obra de Leviatán, me di cuenta que Leviatán es el nombre de alguien que tiene poder. Nos platica en esa novela sobre el soberano. Nos comparte un dibujo donde está el soberano, un personaje, tiene la corona, tiene un báculo, una espada y su cuerpo se conforma de gente. Él está encima del territorio que es el pueblo. En ese dibujo nos da a entender el poder del Estado, como en conjunto es un poder que es el soberano. De esos elementos, de esa descripción, ese dibujo, llama mucho la atención de cómo se desarrolla o cómo da a entender el Estado Hobbes. El báculo de este personaje, de Leviatán, el soberano, tiene el báculo que significa el poder, eh, el cuerpo, donde se ven muchas personas, que es la población, hay una espada que también en una de sus manos tiene, significa la fuerza. Y aparte de abajo de este personaje está el territorio, que está el pueblo. Entonces son tres ideas que nos comparte Hobbes: el poder, la población y territorio. Eso conforma todo un estado. Y si nos ponemos a pensar, entonces en conjunto es un poder. Hobbes nos dice que en su obra que el hombre es un estado. Hobbes nos dice que en su obra que el hombre en un principio en su estado natural no había orden. En su estado primitivo, en su estado natural, hacían lo que querían, no había respeto, no había una ley que los rigiera. Conforme va pasando el tiempo, era necesario tener ya sus leyes y sus normas. En ese libro ahí comparte dentro de esa figura del soberano, cómo el Estado se compone. No olvidemos que es poder, población y territorio. Hay otro personaje, otro pensador, Rousseau, que para lograr eso debe haber un contrato social, donde el hombre cede parte de su libertad para que sea gobernado. Es cuando ya la sociedad deja que un poder regule, un poder gobierne. Es cuando se hace el Estado. Ahora vamos con las formas de gobierno. Ahí ya compartimos lo que es el Estado, cómo se compone en las tres partes que nos dicen estos personajes, estos filósofos, con la obra de Norberto Bobbio, que hasta hoy en día rigen esas ideas, rigen esas formas de pensar. Tan solo con las ideas de Maquiavelo, son ideas muy, muy contemporáneas, a pesar que son del año 1400 y cacho. Hoy en día todavía esas ideas prevalecen dentro del gobierno de un ejemplo claro aquí de nuestro país. Dentro de las formas de gobierno encontramos
la república, la monarquía, lo que es una federación, un régimen parlamentario y el presidencial. Dentro de estas formas de gobierno debemos entender que ha sido a través del tiempo. Hoy en día todavía hay monarquías, pero ya no ellas son absolutas, sino que se rigen esas monarquías. Tenemos ejemplos como la monarquía de Inglaterra, la reina Isabel, algunos reyes en Francia, en España, pero ya no se rigen ellos solos, sino que también están regidos por una constitución que tienen en ese país. Eh, Dentro de las formas de gobierno, el pensador Carlos Marx da, nos da una idea, nos comparte según la historia del hombre. Resumiendo un poco, a principios de la historia, inicios de la historia, está el comunismo primitivo, que no es nada más que una sociedad sin clases. En esa sociedad no existía la clase media, baja o alta, sino que todos eran libres, todos se regían por su libertad, no había clases sociales. Va pasando el tiempo y empezamos a la otra etapa de la antigüedad. Estamos hablando de los inicios de la historia, cuando es el comunismo primitivo. Pasa el tiempo y entramos a la antigüedad, donde ya hay una élite social y ya existe la esclavitud, donde digamos el más fuerte es el que regía, el que tenía más poder, digamos, bélico, era el que mandaba. Entonces también esclavizaba a la gente. Va pasando el tiempo y tenemos al feudalismo, es donde existe la élite, empieza a existir la élite aristocrática y el campesinado. Allí Marx comparte cómo la creencia religiosa era la que regía, es la que manipulaba o gobernaba por medio de la creencia de que Dios los mandaba. En esa época, digamos que era de los poder lo tenían los reyes. Va pasando el tiempo y pasamos al capitalismo, que es donde la burguesía está como clase dominante. Abajo de la burguesía está el proletariado, que es toda la clase campesina y obrera, artesanos y toda la clase trabajadora que está dentro de esta sociedad. Entonces, eso se le llama capitalismo. Es en cuestión de dineros, los que tienen más capital son los que mandan. Dentro de su pensamiento de Carlos Marx, en su historia del hombre, él dice que va a regresar el poder a una sociedad sin clases. Es su teoría de él, que llega al fin de la lucha de clases, que es la fin de la historia. Entonces, dentro de su teoría de Carlos Marx, así va la historia, inicios de la historia con el comunismo primitivo. Tenemos en la antigüedad con la esclavitud y las élites sociales como van surgiendo, el feudalismo y el capitalismo. Y él dice que va a llegar un fin de la historia donde en la sociedad no va a haber clases sociales, ni ricos ni pobres. Voy a nombrar algunas monarquías dentro de la forma de gobierno. Voy a nombrar algunas monarquías. Eh, También la monarquía era vitalicia. Moría el rey y quedaba el hijo, y así se iba. No terminaba su monarquía. Pero vamos a entender algunas monarquías. Voy a nombrar algunas. Monarquía absolutista, del rey reina a su voluntad. La monarquía constitucional, sometidos a una constitución, que hoy en día está en Francia y en España y en Inglaterra. Los reyes se rigen por una constitución. La monarquía parlamentaria, ahí el parlamento, no solamente ahí el rey o el soberano es el que manda, sino que hay un parlamento que lo rige. La monarquía hereditaria, donde los hijos son sucesores. La monarquía electiva, donde el rey es elegido. Las clases de monarquías es lo que nos comparten las formas de gobierno. En las formas de gobierno también tenemos la república. La república, que se rige por medio de un sistema de voto popular,
y que debe ser libre y secreto, algo lo que vivimos hoy en día aquí en nuestro México, por medio de la elección de voto para poder poner nuestro presidente. Está la república nos dice que la soberanía reside en el pueblo, los poderes son elegidos por un senado, la constitución señala los derechos y obligaciones de los ciudadanos, esa es la república. Eh, ya dentro de las formas de gobierno, y ya aquí en nuestro país se rige nuestro derecho constitucional, ya no se rige por poderes. Tenemos el poder legislativo, que el poder legislativo tiene su organización. Tenemos el poder ejecutivo y el poder judicial. Son tres poderes que rigen nuestra república, lo que equilibra el poder dentro de nuestro gobierno. Voy a nombrar algunos conceptos del poder legislativo. En el poder legislativo encontramos la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Tiene una duración del mando legislativo, se renueva la Cámara, tanto de diputados como senadores. Tiene su sistema bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Allí su función, ellos aprueban las decisiones, leyes, propuestas y también sancionan. Tenemos el Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, y también hay órganos que lo integran. Su función del Poder Judicial es resolver conflictos en materia estatal, federal, municipal, penal, civil, acuerdo a sus niveles. Protege las garantías, que es parte importante y fundamental, la protección de garantías individuales. Y una de sus funciones es impartir la justicia, que hoy en día es muy demandado, impartir la justicia en nuestra sociedad. Ese es uno de las, a grandes rasgos, lo que debe ser el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es la administración, cómo debe administrar el gobierno. Es el equipo del presidente, que encabeza el presidente de la República y su equipo de trabajo. El Poder Ejecutivo es uno de los tres poderes que conforman el Estado, el presidente y su equipo de trabajo. Dice, toda esta organización tiene como un fin garantizar la gobernabilidad de un Estado, tomando en cuenta los derechos humanos. Ya entrando a lo que es derechos humanos, encontramos las garantías individuales. Las garantías individuales están dentro de nuestra Constitución. Si vamos bien, vamos organizando cómo fue el derecho de Estado, la forma de gobierno, y ahorita cómo llegamos a los poderes que rigen nuestro gobierno, y encontramos y aterrizamos hasta los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos, aquí nuestra Constitución nos rige con nuestros artículos del 1 al 29 dentro de los derechos las garantías sobre las garantías que tenemos individuales en nuestra Constitución. Aquí las garantías y los derechos humanos van de la mano, pero sí las garantías de nuestra Constitución destaca mucho la dignidad humana. ¿Qué es lo que destaca dentro de la dignidad humana en nuestra Constitución? La libertad de creencia, la educación, la alimentación, la salud, el derecho a ser libres, el derecho a nacer, el derecho a tener casa, el derecho a tener trabajo. Todo eso engloba nuestras garantías individuales y destaca la dignidad humana. Todo esto se hace y promueve y fundamenta el derecho constitucional. Es todo unas ideas, unos aspectos, conceptos que van regidos por el derecho constitucional, y lo aterrizamos con nuestras garantías individuales como personas. Defender y respetar nuestra dignidad humana.
que va dentro de los derechos humanos.